cibernautas, amigas, por supuesto, sean bienvenidos nuevamente a un programa más de Platicando con Ángela Porras, y pues bueno, yo feliz y agradecido de que estén aquí compartiendo con nosotros, por supuesto, gracias a Hypercube, que es quien nos abre la puerta digital. Y bueno, Ángela, ¿cómo te encuentras? Buenas noches hasta Chile. Hola Benito, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contento. Fíjate que el tema, ahora que estuvimos haciendo la publicidad al respecto, nos ha llamado la atención, y yo creo que es esta parte también eh, de todo, conocer un poco más, ¿no? Sobre todo ese tipo de temas que a mí me queda claro, pues nos sirven sobre todo para todos aquellos que estamos interesados también en el desarrollo humano. Y bueno, pues ¿por qué no esta parte holística, ¿no? Entonces, pues hoy justamente, ¿de qué nos vamos a hablar el día de hoy? Del oráculo rúnico. Fíjate, del oráculo. Yo no sé honestamente si imagino yo el tipo de artículo u objeto que se utiliza, que es como una especie o bola de cristal, pero No, me queda claro exactamente, me queda claro que hay varias ideas que se han ido aquí alineando, ¿sí? Sobre todo porque lo he de reconocer, me casé mucho con esta idea que en televisión nos vende, ¿no? De que, ay, mira, la hipnosis, por ejemplo, y que mira, ve este péndulo y ya, y ahora actúa como perro, qué sé. Bueno, ya hemos visto que no, por supuesto, y ahora ya tengo elementos para decir no, si no funciona. Y a mí la charla que tuvimos la semana pasada, donde me decías, ¿no? Que incluso no es necesario solucionar algún evento traumático necesariamente con lágrimas o llorando, hay formas diferentes de hacerlo. Y digo, bueno, pues yo más que encantado, y pues ahora sí que entremos de lleno para este tema, para que nuevamente me des información, me eduques en ese sentido, porque yo vengo a aprenderte. Entonces, ¿qué es esto del oráculo rúnico? bueno, el oráculo rúnico son 24 símbolos que corresponden al alfabeto del antiguo Futar. Y este alfabeto, estos 24 ciertos símbolos, tiene cada uno una correspondencia a un número, tiene un significado, tiene un sonido. Entonces, cada símbolo nos acerca a una idea, nos acerca a una fuerza en particular, nos habla, por ejemplo, de algunos dioses, y a través de estos símbolos, interpretando estos símbolos, podemos dar respuesta a las interrogantes que se nos plantean en la vida diaria. Obviamente, siempre que esos interrogantes no sean solamente por curiosidad, sino que siempre tengan un bien mayor, que sea el crecimiento personal, el querer estar mejor, el querer evolucionar, y no solamente centrarnos en consultar cosas de otras personas, sino Okay. centrándonos en nosotros y en nuestra propia cierta responsabilidad personal, que es lo que yo siempre hablo. Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo mucho que hablábamos de eso, y creo que desde el programa 1 ha estado presente esa palabra, ¿no? La responsabilidad. Me he topado como cruzado con personas que por X, Y o Z de repente dicen, es que hablan demasiado de eso, de responsabilidad, pero ¿cómo quieres que sea responsable cuando Juanito, tal persona me hizo algo, qué sé yo? Digo, no, no cabe duda que sí tenemos cierta resistencia a reconocer que invariablemente uno es este co-creador de esos resultados. Como que es más fácil, yo digo que trasladar la responsabilidad. Ay, no, es que Ángela me hizo mal de ojo. Sí, sí, lo que pasa es que también, si lo entendemos desde ya los nórdicos, la mitología nórdica, ellos hablaban de el Orlok, que era como el destino colectivo, sin hablarlo de alguna manera. Por ejemplo, claro, tú naciste en México, ¿cierto? Yo nací en Chile. Tú te Sí, riges por las leyes de México, yo me rijo por las leyes de mi país, ¿cierto? es correcto. Nacemos en un mundo un poco distinto, pero
Sin embargo, yo, por ejemplo, tengo la capacidad de decidir, por ejemplo, ahora si yo quisiera viajar, por ejemplo, irme a México, ¿cierto? Tengo la capacidad de decidir si me quiero ir en bus o me quiero ir en avión, ¿cierto? Si me quiero ir recorriendo o si me quiero ir directamente para llegar rápido a México. Hay un asunto que no podemos cambiar, ¿cierto? Que lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que está sucediendo a nivel de países, hay reglas que debemos cumplir, pero sí podemos tomar cierta decisión de nuestra vida individual, ¿cierto? De lo que queremos hacer con lo que finalmente donde nos tocó nacer, porque a ti te tocó nacer en México. O sea, no sé si naciste en México, pero estás en México, yo estoy en Chile, y bueno, nosotros estamos metidos en un colectivo, pero también podemos tomar nuestras decisiones personales. Y eso ayuda. Dime. Sí, es que ahorita de lo que comentas, esta parte de las decisiones, ¿no? Yo creo que en esta etapa ahorita en la que estamos como humanidad, efectivamente, a nivel colectivo, digo, bueno, pues yo creo que lo que nos resta es esta parte de elegir, porque ahorita creo que como humanidad es eso. Podemos elegir hacer algo bueno o algo malo, pero al final del día va a estar en esta decisión de uno, ¿no? Del sí actuar, ¿no? Incluso por ahí decía, ¿no? Es que tanto si crees o no crees, al final del día tú estás ya también hasta decidiendo sobre dónde poner, así que el objeto de tu afecto, ¿no? Dónde poner tu creencia, dónde poner esta, vamos a llamarle también hasta civilidad, ¿no? Y digo, yo no puedo ir a tu país y, no sé, quebrantar alguna ley y viceversa, porque y en todo hay consecuencia. Pero ese pequeño tema, ¿sí? Es ahí en donde yo digo, bueno, aquí es en donde viene bueno, esta técnica, ¿sí? Es una más de las que tú manejas y es una muestra, es una herramienta más, yo diría, para poder dar claridad, sobre todo cuando llegan esos momentos de confusión del qué hago, qué no hago, suelto, no suelto, dejo, no dejo, me voy, me quedo. Sí, esas son principalmente las preguntas. Yo te voy a mostrar un poco para que también puedan ver en la casa cómo son las runas, ¿cierto? Acá tengo un formato que es de cartas. Aquí todo estás viendo. Son cartas y en esta carta, claro, aparece aquí la runa, que en este caso es Sácalas, y aparece una imagen, ¿cierto? Sí. Son 24, entonces cada una de estos símbolos tiene un significado, y según la pregunta, nosotros vamos dilucidando. Por ejemplo, esta runa que vemos acá es Feju, y representa, ¿cierto?, el dinero, pero el dinero móvil, ¿ya? Lo que va y lo que viene, lo que se mueve rápidamente. Entonces, cada uno de estos símbolos tiene un significado. Entonces, dependiendo de la pregunta de la persona, nosotros vamos a hacer un análisis de todas las runas que aparezcan y vamos a dar una respuesta, ¿ya? Es deber de mío, en este caso, como para interpretar, ¿cierto?, el mensaje según qué es lo que pregunte la persona. Por ejemplo, si en este caso, si la persona, por ejemplo, estuviera preguntando por el dinero y apareciera esta runa en la tirada, podría hablar de dinero que llega rápidamente, ¿cierto? Pero también no hay un dinero que se mantiene en el tiempo. Entonces, esos, por ejemplo, son los análisis que se puede llegar con esa runa. Si apareciera, por ejemplo, en el tema del amor, podríamos hablar de una relación que está iniciando, que está recién comenzando a florecer. Entonces, todos esos análisis se pueden ver en una lectura. También se pueden ver, por ejemplo, temas que son de salud, por ejemplo, de preguntar cómo va a estar mi salud este año, entendiendo siempre de que yo no soy médico, ¿cierto? Yo no le voy a decir a la persona, usted tiene diabetes, o usted tiene reumatismo. No, yo no le voy a hablar de eso porque yo médico no soy. Nosotros vamos a hablar de la energía de esa runa, qué es lo que está produciendo en ti esa enfermedad. Porque podría, por ejemplo, aparecer, no sé, Naudis, por ejemplo, a ver si la encuentro por aquí, que es una runa que habla de carencia, ¿cierto? De cuando
a veces yo me apego demasiado a una persona, pero porque necesito, ¿cierto? Lo que me da esa persona. Y muchas Ok, veces no es que estoy buscando como un poco de reconocimiento, ¿cierto? Pero muchas veces eso no es amor o no es una relación, ¿cierto? Buena o sana para la persona. Entonces, ahí vamos interpretando. También te voy a mostrar la otra forma, sí. que es la más tradicional o la que se comenzó a utilizar, que es así en fichas. A ver, esta. Ah, es que fíjate, yo las ubicaba de esa manera. Claro, claro. Que es aquí en fichas, ¿cierto? Y se colocan en una bolsita. ¿Ya? Entonces tú echas toda la ficha en la bolsa. Entonces la persona te dice una pregunta y tú revuelves un poco las fichas, las tomas y las lanzas. Las Oh, lanzas sobre un paño. Y ya, cuando tú lanzas las runas, ahí te aparecen unas runas visibles, o sea, que son las que se ven, y otras que aparecen boca abajo, ya que esas ya. son las que se llaman oscurecidas. Entonces, ahí uno va interpretando cómo se relaciona una runa y otra. Y generalmente la interpretación de una situación es también lo que te da la práctica, porque muchas veces uno cuando comienza leyendo runas, no sé, cuando yo comencé, yo fui a un curso, me enseñaron qué es lo que significaba cada runa, ¿cierto? Y tú tienes el Sí, significado acá, ya, este es el significado de cada runa, te lo estudias, ¿cierto? Para tener una comprensión y llega la persona y te hace una pregunta, ¿cierto? Y tú esos significados que tienes en tu cabeza, los tienes que unir, ¿cierto? Tienes que claro. unir esto que habla de dinero, con lo otro que habla de necesidad, con lo otro que quizás habla de sacrificio. Tienes que unir todas esas ideas para llegar a una respuesta para el consultante. Y eso, al principio, es un poco difícil para algunos, muy fácil para otros, porque hay algunos también que dicen que las runas finalmente nos transmiten sus secretos, porque la palabra runa significa misterio, Misterio. significa secreto y significa también el susurro. Entonces, muchas veces las personas que ya llevamos tiempo estudiando runa, que ya nos hemos empapado de toda esta idea, de estos símbolos que hemos meditado, muchas veces cuando estamos leyendo las cartas vienen ideas a nosotros. Y después uno con el tiempo, o sea, al principio, cuando uno está recién está leyendo, dice, ay, ¿será o no será? ¿La tiro o no Ok. la tiro? ¿Lo ¿Cierto? digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, así es al principio, así ya, y a mí me pasó, y yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Pero después ya no, porque uno ya se da cuenta que cuando se repiten ciertas combinaciones es porque ya te está diciendo lo mismo que la vez anterior, porque tú ya lo tienes como impregnado, ya lo sabes, lo ves y dices, ah, ya, esto, porque yo ya lo vi antes, O ya sea, se esto se ha hace ese ojo repetido. clínico, ¿no? O la experiencia, pues ya de, bueno, ya sé o intuyo. Aquí yo quiero preguntar, en este caso, la intuición, ¿sí? De la guía o facilitadora, terapeuta, ¿sí? Que está llevando a cabo, dirigiendo este proceso, ¿la intuición se acrecienta? Claro que se acrecienta porque tú estás en contacto permanente, ¿cierto?, con estos símbolos. Es como cuando tú empiezas, yo creo que todas las personas, a ver, cuando tú comienzas a aprender a leer, empieza a unir de a poquito las frases, ¿cierto? Fa, fe, ma, me, mamá, y después empieza a hacer oraciones, y después ya con el tiempo te lanza a hablar, ¿cierto? Ya no hay nadie que te caiga. Sí, claro. Entonces, lo mismo pasa con esto, uno va adquiriendo, ¿cierto? Se va impregnando de cada uno de estos símbolos, se va impregnando de esa energía, se va familiarizando y ya es mucho más fácil realizar una lectura, mucho más fácil que cuando comenzaste, porque ya sientes que las runas te están hablando, ya te quieren decir algo. Y también hay que tener en consideración otros aspectos que yo creo que son súper importantes a la hora de realizar
oráculos, ya llámese runas, tarot, Lenormand, la misma bola de cristal que mencionabas tú, tener sutileza para decir las cosas. O sea, siempre, aunque lo que yo vea sea muy negativo, ¿cierto? Debo llevar a la persona a una comprensión de cómo poder salir de aquello. Debo graficarle cómo poder salir de esa situación o cómo poder enfrentarla de mejor manera. ¿A qué voy con esto? Mira, el año pasado me tocó una lectura de una persona que me dijo que tenía un familiar muy grave. Se me dijo, tengo este familiar muy grave y quiero saber si debo viajar a cierto lugar o no debo hacer ese viaje. Porque tenía que viajar lejos, no era como de una ciudad a una ciudad, y a ella le complicaba mucho viajar. Entonces yo le dije, bueno, veamos qué dicen las runas, no qué digo yo, ¿cierto? ¿Qué dicen las runas? Claro. Tiremos las runas, y tiramos las runas, y yo le dije, toma el primer vuelo y vete allá. Esa persona tomó el vuelo, y en el trayecto del vuelo, este familiar falleció. Entonces esa persona me dice a mí, oye, ¿tú sabías que este familiar iba a fallecer? Yo le dije, no, yo no sabía que tu familiar iba a fallecer. Yo no tengo cómo saberlo, yo no soy un dios ni soy una persona más especial que otra, ¿ya? Todos somos iguales, yo he estudiado las runas, me he familiarizado con este conocimiento, pero debo dar la respuesta que las runas me dan. Las runas me decían, viaja. Es una situación urgente, recuerdo que me salía Tiguas, que tiene que ver, ¿cierto?, con la navegación, también me salía Raido, y también me salía la runa Ágalas, que tiene que ver con asuntos que son problemáticos, cuando está la tormenta, ¿cierto?, ahí la casa se te cae encima y está todo mal. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Agarra todo y viaja. Entonces, esas son las respuestas que uno puede obtener de las runas, ¿ya? Un consejo, cómo enfrentar de mejor manera, ¿cierto?, lo que te está aconteciendo. Pero tú, en ningún caso, vas a poder cambiar todo lo que está aconteciendo a tu alrededor. Porque eso está escrito, ¿cierto? Eso es algo que tú no lo puedes cambiar. Eso corresponde al colectivo y es lo que los nórdicos llamaban el orlo. Lo que tú puedes cambiar es el will, que es tu destino individual. Tú puedes enfrentar de mejor manera una situación emocionalmente. Puedes con tus acciones hacer que algo sea mejor, o sea, yo con las acciones de cada día puedo hacer que cierto obtener frutos de alguna cosa o que esta situación se resuelva rápidamente, pero de ninguna manera voy a poder cambiar lo que es el colectivo. En este caso, esa persona debía fallecer, ella debía viajar porque tenía que arreglar asuntos legales, entonces, y eso ella no lo iba a poder cambiar, porque a veces las personas me dicen a mí, bueno, ¿y cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Porque las personas piensan que, sí, claro, que uno va a hacer todo y va a decir, no, es que no, tú puedes cambiar, enfrentar de mejor manera lo que te está pasando a ti. Pero hay un colectivo, ¿cierto?, que está sucediendo y que tú no lo puedes cambiar. Tú tienes que, a ver, me gusta mucho la metáfora de cómo el águila aprovecha el viento para elevarse para elevarse, ¿cierto?, sobre las nubes. Entonces es como una forma de elevarse sobre tus problemas y dificultades, aprovechar la tormenta, en ese caso, aprovechar todo lo malo, aprovecharlo, ¿cierto?, para poder avanzar. Y ese es en el fondo el empujoncito que te van a dar las runas, pero de ningún caso te van a solucionar todos los problemas, no. Te van a decir la forma, qué es lo que tú debes hacer, pero eres tú el que debe tomar
fuerza, levantarse, ¿cierto? Y tomar las decisiones o el rumbo de esta vida. Fíjate, ahorita que lo expones de esta manera, lo que yo estoy pensando es, ¿qué tan importante es lo que en ese momento, tú que le estás dando esta respuesta al consultante, qué tan importante se vuelve tu voz, ¿sí? Tu mensaje, para que también esa persona hasta cierto punto comprenda, ¿no? Que efectivamente no es que le vas a modificar o vamos, la única persona que va a poder. Pues la verdad es de que se me hace tan interesante esta parte porque volvemos al punto, lo hemos abordado y creo que ha sido desde la primera sesión. Al final del día la responsabilidad y esta parte de puedo afectar sí y solo sí sobre mí, en ese sentido, ¿no? No puedo pensar en que, ay, es que le voy a hacer algún amarre o alguna situación por ahí especial a alguien para que actúe a mi favor. ¿No? En ese sentido. Entonces, hablabas también, Ángela, con relación al tema de las runas, que efectivamente yo no las conocía en carta. Yo solamente conocía las como piedritas, bueno, pues, no sé cómo le Fichas, sí, llaman. ¿Ah? en Y fichas. ahí en ese sentido, ya nos diste un número de cuántas cartas, pero en el tema de las piedras, pues como tal, ¿son igual, corresponden al mismo número o varían? No, no, son las mismas, son los mismos símbolos, son 24 símbolos que, como había mencionado, corresponden al alfabeto del antiguo Fudar y cada uno tiene cierto un número, un significado, y eso es lo que se va uniendo, y hay distintos tipos de tiradas según lo que quiera saber el consultante. Por ejemplo, hay tiradas que son por sí o por no, si es que quisiera resolver alguna situación. Hay tiradas también, por ejemplo, como es el caso de lo que te mencioné hace poco, que Sí, la persona podemos ver las dos opciones, ¿cierto? Podemos analizar qué pasa si viajo o qué pasa si no viajo. si no O viaja. sea, qué es lo que puede suceder en ambas situaciones. Fíjate que para los nórdicos el destino lo creaban las nornas, ¿ya? Las nornas tejían este tapiz del destino y eran tres gigantas, ¿cierto? Que tejían los hilos del destino, cada uno de esos hilos correspondía a una vida y se iban entrelazando esas vidas. O sea, por ejemplo, un hilo que era el mío se entrelazaba con el hilo tuyo que era tu vida. Y Ur, que hablaba de lo que fue, Verbandi era lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y Skull era lo que será. O sea, en cierta forma hablaban de el pasado y el presente y el futuro, pero también de una manera, ¿cierto? Como te hablaba anteriormente, de responsabilidad, que finalmente tu pasado estaba afectando tu futuro, tu presente o lo que yo estoy hablando, por ejemplo, aquí hoy día, está Sí. afectando mi futuro. Entonces, que tan honesta sea mi vida hoy, va a depender lo que va a suceder mañana. Porque se hablaba mucho en estos pueblos de la palabra, ¿cierto? el, el poder de la palabra. Era muy cuidadoso en lo que decían y en lo que juraban o prometían, porque esa palabra tenía valor. Y yo creo que eso es algo que se ha perdido mucho hoy en día. Hoy día uno dice cualquier cosa, porque no, mañana te llamo. No te Pasado. llamaron. ¡Ay, se me ¡Pum! olvidó! Se me olvidó. Claro, pero acá no, la palabra tenía un valor, ya no olvidemos que Odín era considerado, ¿cierto?, un sabio al que se le fueron entregadas las runas a través de un sacrificio, ¿cierto? Él se colgó 9 noches, 9 días de este árbol y cayó desvanecido, ¿cierto? Herido, y en ese momento
le fue entregada estas 24 runas que corresponden a toda la sabiduría. O sea, en ese momento podríamos decir que él se iluminó. Ok. Uh-huh. También, también hay otros que señalan, ¿cierto?, que este árbol que estaba colgado, Odín, salía algún tipo de sustancia, ¿cierto?, que era alucinógena, que hacía también de que este personaje entrara en este trance, ¿cierto?, se iluminara, viera estas runas, ¿cierto?, y podría comprender todos los misterios del universo. Fíjate, ahorita que comentas este punto, ¿no? De hecho, ¿qué tan ligado está justamente, incluso desde esta parte histórica, el uso de ciertas sustancias que te predispongan a nivel de conciencia como que a tener mayor comprensión o realmente ya es esta habilidad o cualidad que cada ser humano tiene, que a lo mejor ya como que va avanzando más rápido, ¿no? En ese sentido. No sé, ¿qué tanto influye, ¿no? Mira, pues voy, no sé, ahorita la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Y para ponerme en un estado más, no sé, relajado, concentrado, qué sé yo. Mira, fíjate que yo en ese sentido te voy a dar mi opinión personal, porque yo siento que ahora, ya con todos los avances que tenemos, con toda la información que circula, no es muy relevante consumir drogas, porque, a ver, pongámonos en el caso de la ayahuasca. Yo no vivo, o sea, yo vivo en la ciudad, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene para mí consumir algún tipo de droga si yo sé que puedo acceder a estados de la conciencia sin el uso de ninguna droga? Ok. Entonces, eso se puede hacer hoy en día. No es necesario utilizar estos alucinógenos y que finalmente sabemos que el uso frecuente puede causar daño. No estoy hablando de la persona que va a una iniciación una vez, después quizá repita el otro. No, pero el uso frecuente de drogas genera un daño. Entonces, si tenemos otras herramientas, si podemos llegar a estos estados de trance de otras maneras, porque finalmente también se puede llegar a estos estados alterados, ¿cierto? A través de bailes, a través de la misma hipnosis, y establecer un trance que no es nada más que un estado, ¿cierto?, de concentración en que nuestras ideas se van como aclarando, ¿cierto? Y ese trance o esa conexión eh, sucede también con la práctica. Entonces, ¿para qué querer ese despertar, cierto, como inmediato, si hay un camino para hacerlo también pausadamente, y que es un camino diferente, quizá en el caso mío y de otra persona? Porque cada camino es individual, ¿ya? Acá hay personas que llevan años trabajando y nunca tienen una canalización, y personas que quizás trabajan una vez y la tienen. Eso es por un don, llamémosle un don natural, o porque la persona tiene más facilidad, pero eso no la vuelve ni mejor ni peor persona, sino que tiene una facilidad, ¿cierto?, de canalizar con mayor rapidez, y la otra no. Pero yo en ningún caso estoy como a favor de utilizar drogas para establecer estos estados de trance, porque se pueden lograr de otras formas, y que finalmente no tienen esta resaca del otro día de muchas drogas. Yo nunca he probado ayahuasca, así que no podría decir qué es lo que pasa con la ayahuasca, pero en general las otras drogas tienen un concepto de que uno toma un tipo de droga y después, ¿cierto?, no se siente muy bien. Sí, o de que cuando ya se cae en esta dependencia, que bueno, si no se tiene, entonces no estás en ese mood, ¿no? En ese estado anímico. Sí, fíjate que lo preguntaba porque efectivamente, digo, ¿qué tan importante es? Sí, incluso, bueno, acá en México hay por ahí grupos o asociaciones que se dedican a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ligando ahorita esta parte donde bien señalas, no es necesario y consumir alguna sustancia externa a tu cuerpo para que desde la conciencia sí puedas entrar a este estado
y que bueno, no te va a dejar a medio camino. ¿No? Entonces, por eso lo comento. Y digo, sí, es una realidad. El hecho de que determinadas personas, por X y Z, lo hagan como práctica habitual, pues bueno, ya sabemos que va generando otro tipo de perjuicios, invariablemente. Sí, Entonces, sí, yo creo que no, no es lo recomendado, porque a veces, o sea, yo no vivo, por ejemplo, yo no me veo consumiendo una droga así porque yo no vivo, no sé, no vivo en la selva, no vivo en un bosque, no, yo vivo en la ciudad. ya. Entonces, lo mismo pasa con estos símbolos. Cuando hablábamos, por ejemplo, del dinero, antes el dinero para las personas, ¿cierto?, eran las cabezas de ganado. O sea, quien Cierto. tenía más ganado tenía más dinero. Sí. Hoy día, yo no voy a hablar de ganado con la persona, porque la persona que en mi ciudad no tiene ganado. La persona tiene cierto cash o dinero y Sí. tiene sus propiedades, que pueden ser, no sé, una casa, un auto. Y eso está también se establece qué runas hablan de eso, por ejemplo, del dinero, que en este caso son los billetes o las monedas, que sería Feju, y por ejemplo, si habláramos ya de propiedades o de bienes, sería como hablar de Otala, que en la antigüedad se hablaba, por ejemplo, como un terreno, ¿cierto? De hecho, la runa, si la tengo por acá, déjame buscarla, tiene la forma de cuando marcan efectivamente las propiedades en el mapita. Ah, ya, ok. ¿Cierto? Tiene la Y así. forma, ¿cierto? Como de el terreno y la X que marcaba. Entonces, son muy simbólicas, son muy fáciles de entender, es muy fácil familiarizarse con ellas, pero también hay que entender que hay que adaptarlas cuando uno interpreta a la realidad actual, o sea lo que estamos viviendo Claro. ahora como sociedad, no lo que pasa, o sea, si bien uno debe conocer la historia de cada runa, que lo que sucedía debemos adaptarla, ¿cierto? Acá está la otra que te mostraba hace un rato, que era la que te decía que era la tormenta, ¿cierto? Cuando te caía Cierto, como ya, la ya casa la veo, encima, ya. ¿sí? Entonces también esto no quiere decir que a mí se me va a caer la casa encima, ¿cierto? Quiere decir que voy a estar con problemas, ¿cierto? Que quizás voy a estar angustiada, que quizás van a ser procesos muy difíciles que van a requerir una transformación de mi parte, que quizás cierta parte de mí deba morir para que surja otra. Por ejemplo, acá tenemos a Ansus, ¿ya? Sí. Y esta runa generalmente representa a hombres que son maduros o que son sabios y que también, a ver, si aparece al derecho podríamos hablar de una persona que habla muy bien, que se expresa con facilidad, pero si nos apareciera al revés podríamos hablar de una persona que un tanto mentirosa, porque sabemos que Odín hablaba muy bien, pero también era muy bueno para engrupir, como le llaman en mi país, no sé cómo le digan en el tuyo. También mentir, sí. Mentir, claro, claro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra runa, esta es Jevo, esta habla de el regalo, porque fíjate que para estos pueblos, cuando tú ibas a visitar a otra persona, tú debías llevarle un regalo. Yo no iba a tu casa y te decía, hola Benito, ¿cómo estás? No, yo No, iba, llegabas con no, un presente. con un presente, claro, con un regalo, ¿viste? Eso se Okay. debiera retomar ahora. Comencemos a Sí, retomar coincido eso. contigo. ¿Cierto? Que se retome. Entonces, esto habla, ¿cierto? Muchas veces del regalo, del don, y cuando lo establecemos o lo tomamos en la vida actual, son los buenos momentos, ¿cierto? Las buenas alianzas, las buenas decisiones, ¿ya? Es cuando alguien también está al lado mío ayudándome, que es finalmente un regalo para mí. Claro. Entonces, por eso debemos te voy a mostrar otra runa. Por ejemplo, acá tenemos Turizat, que representa a los gigantes de la antigüedad, también al martillo de Thor, y tampoco significa que va a venir un gigante, ¿cierto? Y te va a atacar. No, No, fíjate, es significa... interesante esto. Y sobre todo porque
Por ejemplo, ese igual, y ese será otro tema, cuando es, creo que, no sé si la baraja española, pero bueno, hay una carta que es la muerte como tal. Sí. Y ahorita que mencionabas esto, ¿no? De que a veces quizás va a tener que morir una parte de ti para que surja una nueva versión. Pero, digo, y de ahí la importancia de cómo la ética del terapeuta, quien está dirigiendo pues así que esta es la sesión, se hace presente, porque la persona, yo la primera vez que la llegué a ver, dije, ¿me voy a morir o qué? Pero la realidad es que se puede morir desde otra perspectiva, no biológicamente. Yo creo que esa es la palabra correcta, ¿sí? Y para hacer esta separación, ¿no? O sea, simplemente va a morir una parte de, como en este caso, pues la oruga para ser mariposa, tiene que soltar, Claro, la tiene que carta, pasar un proceso, ¿no? la, Entonces, me encanta cómo lo mencionas, porque es bueno, hay que hacer esa aclaración por si le llega a salir la carta esa de la casa que está volando. sí, pues la carta de la muerte, claro, es una carta muy gráfica, ¿cierto? Que está con una guadaña, ¿cierto? Que está Sí, como limpiando el piso y finalmente eso, fíjate que ese proceso que está sucediendo ahí abajo de toda esa tierra mezclada que se está como pudriendo, va a generar en algún momento vida. Por eso también se habla de la muerte, ¿cierto? Estoy como con esta guadaña, ¿cierto? Ahí limpiando, pero en ese lugar después va a crecer, ¿cierto? Una hermosa flor, un bonito árbol, entonces va a surgir una nueva vida. Entonces, a veces piensan que estas cartas son malas, o dicen, no, esta carta es mala, es terrible, mi destino va a ser fatal, pero no somos capaces muchas veces como humanos, con nuestras carencias que todos tenemos, de contemplar la inmensidad de todo lo que sucede, o sea, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Queremos que nuestra vida sea plana. O sea, yo quiero seguir así, 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 ¿cierto? Y siempre estar estable y siempre estar ahí, y si es posible, ¿cierto? Elevarme un poco, arriba, pero arriba, nunca, arriba. claro, pero nunca quiero caer. Y fíjate que es importante que recordemos que casi todos los procesos de iniciación o de personas que se han elevado espiritualmente han tenido una gran caída. O sea, nadie se iluminó De la a noche a la través, o sea, mañana. de la noche a la mañana no haciendo nada. O sea, entonces saquemos esa idea, veamos en este caso Odín, ¿cierto? Que se sacrificó, en el fondo se ofrendó para adquirir este conocimiento. O sea, no Aquí era una persona... veríamos gráficamente este proceso, ¿no? Bueno, pues sí, no encuentro otra palabra para llamarlo o denominarlo, ¿no? Este acto de tiene que morir, tiene que dejar de una parte de la personalidad, anularse para que pueda surgir otra. Eso Sí, lo encuentro así de una manera muy gráfica, ¿no? Y yo creo que eso que también señalas, no es que de la noche a la mañana, independientemente de que utilices runa, bola mágica, café, lo que sea, te va a llegar la iluminación. Tiene que ser justamente a raíz de ese trabajo personal para poderte ir, yo digo que conectando tal vez o familiarizando, teniendo o activando esta intuición, no necesariamente de la noche a la mañana ya me tomo un vasito de agua y ya veo todo con claridad. no, no, es un proceso y algunos vivimos procesos más difíciles que otros, porque también manejamos nuestra propia carga, ¿cierto? A nivel familiar, porque traemos una carga, ¿cierto? De nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces también va a depender mucho de dónde nacimos, si yo nací acá, si yo nací pobre, si yo nací rico, ¿cierto? Hay una carga que uno trae. Entonces, uno debe trabajar en esa carga, ¿cierto? Debe tratar de superarse, pero finalmente no todos vamos a llegar al mismo destino. Uy, eso está interesante.
¿sí? Sobre todo porque, ¿qué pasa cuando en procesos, o sí, en procesos de desarrollo personal, hablemos de la pareja, ¿verdad? Uno avanza y la contraparte no avanza, ¿no? Entonces llega un momento donde dices, pues ya no hay ese clic, pero es también, yo creo que también hasta a nivel energético, o sea, dices, oye, pues tú decidiste quedarte a lo mejor ahí estacionado, estacionada, y yo decidí avanzar. Y es ahí en donde creo que cuando empiezas a estudiar este tema, cuando empiezas, independientemente de que se hace a través de runas, bola mágica o de otro tipo de procesos, estamos hablando de elevar la conciencia. Y desde esa perspectiva, qué difícil es ver, ajá, cuando uno dice, bueno, sí ya vi que si cruzo este caminito que tiene medio espinas, piedras y demás, y duele, ¿sí? Pero cuando ya lo cruzas, llegas a un bonito césped y quieres meter a la familia o al ser querido, ¿sí? Y resulta que no es su momento. Entonces, yo creo que sí es muy importante también entender esto, que no todos vamos, bien lo dices, al mismo destino. No todos vamos a llegar al mismo destino y como lo decías tú también, ¿cierto? Vas a quizás tú querer que ese familiar cruce también, ¿cierto? Para que te acompañe, ¿cierto? Y lo vas ¿Cierto? a querer traer un poco a la fuerza, pero no, si no, no. Tu destino estaba en cruzar, ¿cierto? Y quizás tu familiar se va a quedar atrás y bueno, así son las cosas. Tampoco es porque uno sea más que otro, simplemente es el destino. Quizás él después va a tomar otro camino y también encuentre su propio destino y sea por separado, tú por un lado y tú por el otro. Fíjate que esa parte, sí entenderla desde esta perspectiva, ¿no? Cada quien tenemos un camino que seguir, invariablemente, ¿no? A veces por ahí dicen, y es lo que yo también quería preguntar ahorita con relación a las runas, y entrando de lleno es que ya estamos a unos cuantos días aquí en México del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, no sé allá en Chile si también se conmemore, ajá, Sí, también se pero conmemora. la importancia de, ¿no? Oye, es que la pareja que te toca, es que, a ver, ¿te toca o eliges? ¿No? Y si eliges, ajá, ¿cómo te va con la elección? ¿No? En ese sentido, ¿cómo te deja, qué tanto te nutre en ese sentido? Entonces, las runas, ¿hay alguna runa en particular que te habla acerca de esta parte amorosa o que vas a tener problemas, qué sé yo, que te van a Sí, es aventar que el sartén? claro, lo que pasa es que todas las runas tienen algo que hablar, ¿no es cierto?, del amor. Si es que la pregunta es del amor, tendríamos que ver qué runas salen, ¿ya? Por ejemplo, si yo diera una apreciación, por ejemplo, esta runa que es Otala podría hablar, ¿no es cierto?, de matrimonio. Esta runa Turisat podría hablarnos, ¿cierto?, de cierta dominación de una parte en la relación, mucha atracción sexual, pero que también muy dominante, ¿ya? Ya. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de otra runa, acá tenemos Vercana, podría ser una relación en la que está, ahí está el derecho, en la que la mujer tiene más influencia o manda más que el hombre, o sea, ella tiene la rienda de la relación y muchas veces también eso habla de quizás un hombre que tuvo muchas carencias, ¿cierto?, en la parte materna y por eso se apega tanto a la relación. Por eso no hay que solamente analizar una runa, sino Ok, que cuando uno hace una tirada, no solo analiza esa runa, analiza completa toda la tirada, porque cada runa va a tener un significado en esa tirada. Uno va a representar, por ejemplo, a la pareja, otro te va a representar a ti, otro qué es lo que buscan en esa relación, cuáles son los problemas que tienen. Se puede ver el contexto general. Entonces, todas las runas te pueden hablar de amor. Todas las runas te pueden hablar de ciertos estados dentro de la relación, de cómo se está gestando. ok. Fíjate, esa parte sí me llama la atención, precisamente lo que estábamos viendo, platicando hace rato con otra persona. La importancia, por ejemplo, del sí reconocer, hablando específicamente de relaciones afectivas,
dice, es que muchas personas piensan que, ay, es que me tocó vincularme con Ángela, pues ya ni modo, ¿no? O soy tremendamente feliz con Ángela, ¿no? Es la apreciación, pero lo que no se sabe es que, dice, a veces la pareja viene a reparar algo. Cuando a mí me lo dijo, ¿cómo? Sí. Dice, las parejas cumplen una función en ese sentido. Entonces, y ahorita lo ligo con esto que tú compartes, ¿no? A lo mejor hubo mucha carencia, a lo mejor no hubo ese afecto en la niñez, qué sé yo. Y entonces, ahora de adulto, ajá, pues se busca hacer ese complemento. Entonces, yo lo que veo de esta manera. Está una dinámica diferente que viene siendo las runas, que sí va en función del contexto, ¿sí? Y eso qué bueno que lo señalas, ¿no? Todas las runas, así como te pueden dar una idea de, acorde a la tirada, ve hacia allá o ve hacia acá, también te están basando cuál es la intención real de, ¿es por amor o es por dominación? Eso también te sale ahí. Sí, sí sale cuando hay mucho amor, cuando hay una atracción, o finalmente cuando también es una relación pasajera, ya cuando es algo como, porque a veces hay gente que llega muy ilusionada a consultar, así como dice, ¡ay, conocí a alguien, quiero saber! Entonces a veces la luna le dice, mira, para pasarlo bien, para salir y todo, está súper bien, pero esto no Para va a los durar weekends. mucho. Claro, o sea, eh, todo va a decir, va a hablar de la relación, o sea, todas las runas que salgan van a hablar de la relación, entonces uno analiza cada situación en particular, ¿ya? Cada persona debe analizar su situación en particular. Ok, y ahorita me surge una siguiente pregunta. Empezamos esta sesión hablando acerca de justamente puedes tener o ejercer ciertos cambios, pero hacia tu individualidad, no pretendiendo hacia la colectividad. Pero ahora, si hablamos de colectividad como tal, las runas nos pueden dar una idea sobre, ejemplo, no sé, de repente ya ves que en fines de año dicen, ah, bueno, es que las predicciones, ¿no? Sí, sí, sí. Hablan también acerca de esto. Sí, 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 pueden dar predicciones de acuerdo a un resultado, de, por ejemplo, no sé, podríamos ver una elección, por ejemplo, Okay. cómo va cada candidato, qué posibilidades, qué candidatos tienen a lo mejor más posibilidades de salir electo, cómo se va a dar la situación con este candidato, si no sé, va a ganar, va a perder, también eso me lo han preguntado y yo creo que me lo preguntaron mucho en la última elección acá en Chile. Que no era tanto por la afinidad política, sino por la apuesta. Digo, llega a pasar, ¿no? Oye, y es que fíjate, ahorita lo que digo, ya pensando y hablando de colectividad, invariablemente tenemos sistemas de gobierno y están representados por seres humanos. Cuando se puede hacer, digamos, una pregunta específica sobre tal dirigente, tal presidente, tal personaje relevante para el consultante en particular. Sí, se pueden hacer preguntas de todo. Yo siempre digo, a ver, si tú ves un poco lo que tengo en mi página, dice oráculo rúnico, pregunta lo que quieras. Porque en el Ah. fondo tú puedes preguntar lo que quieras, pero yo siempre trato de orientar, claro, de que no me pregunten para chismosear, por favor. Oye, pues es que soy reportero y ya no tengo información para la nota. No, no, centrémonos en ti, centrémonos en tu desarrollo. Quizás también muchas veces las mamás o los papás consultan por sus hijos, ¿cierto? Cuando son menores de edad, cuando son mayores de edad, ya déjenlos, por favor. Dejen los que vivan su propio proceso. Sí. O bueno, su propia vida, ¿no? Porque de hecho, digo, sí, sí, a mí me llama también la atención cuando decimos proceso, pero hay una realidad. Yo creo que tal vez haya ciertas circunstancias y o personas que de la noche a la mañana sí tengan ese tipo de cambios, de modificación en el actuar, pero creo que en lo general, la mayoría vamos como que paso a paso, ¿no? Vámonos modificando. Eh, decías hace rato, ¿no? La importancia de sí centrarte en ti mismo, por qué quieres hacer ese tipo de consultas y que al final del día de nada sirve
que llegues a preguntar por la vida del vecino o de la vecina, digo, a no sé que tengas otro tipo de intereses. Sí, y de nada sirve tampoco muchas veces llegar a consultar, establecer la orientación y que tú no tomes ninguna carta en el asunto, ya es por ejemplo, en situaciones quizá un poco abusivas, finalmente si yo estoy reconociendo, estoy viendo la situación, eh, buscar ayuda, ¿cierto? Buscar ayuda. Siempre hay alguien que te puede ayudar. No creo que que no exista ninguna puerta por ahí a quien acudir. Entonces, si estás viendo la situación, si estás estableciendo que quizás es algo que no te está favoreciendo, que te está haciendo daño, que te está disminuyendo, bueno, tomar acción, golpear puertas y salir de ahí. Y aquí es en donde viene esta parte, ¿no? Es un apoyo, es una herramienta más que para la persona que tiene, vamos a llamarle esta necesidad de hacer cambios, tenga un mayor grado de certeza del bueno, sí o no. A mí me sorprendió este ejemplo que nos compartiste, porque al final del día, las runas no te dijeron va a morir, nada más te dijeron tiene que tomar un avión y viajar, ¿no? Que ya en el proceso, en el camino ocurrió, ya no hay forma de, ¿no? O sea, eso ya iba a pasar. Llegar a la persona así, sea en un avión supersónico o no. O sea, eso ya iba a ocurrir. Entonces, se me hace sumamente interesante. Digo, ya estamos en los últimos minutitos, pero yo no sé si deseas, pues así como que darnos sus comentarios finales, ya sabes, siempre tu red social, por supuesto, porque yo digo que más de un amigo, amiga hipernauta ya debe de estar pensando en consultarte. Bueno, me pueden encontrar entonces en Hip and Mac, acá abajo está mi nombre, y también me pueden encontrar en mi WhatsApp, el más 56973-855-901. Y ya saben que en el oráculo rúnico, ¿cierto? Es una sesión de 1 hora completamente online, entonces pueden consultar desde donde estén. Lo importante es que hablen español, ¿ya? Porque no hablo otro y lo otro que pueden preguntar lo que quieran durante esa hora. Generalmente yo les digo, anoten las preguntas para que no se lo olviden. Fíjate que en alguna ocasión me tocó saber de una persona que lo que hacía es, llegaba el consultante y el consultante tenía que llegar con un cassette, no sé si te acuerdas de los cassettes. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque el terapeuta, vamos a llamarla así, lo que hacía es, le ponía a grabar, ¿sí? Y tenga. Y ya cuando se iba, oiga, pero es que usted me dijo, ¿en serio yo le dije eso? Sí, entonces, nada como, pues estaba la evidencia, ¿no? Pues bueno, hemos llegado a una emisión más de Platicando con Ángela. Por supuesto, yo te estoy más que agradecido porque sigo aprendiendo. Realmente me vienes ahí dando esas correcciones, ¿no? De ideas, que así me queda claro que a veces nos vamos más por lo que ve uno en la televisión y la idea patrañosa, fantasiosa, cuando es diferente, ¿no? Entonces, pues yo, querida Ángela, te agradezco muchísimo, por supuesto. Y bueno, amigos, amigas y pernautas, hemos llegado a una emisión más y pues será un gusto vernos la siguiente semana. Así que por mi parte es Sí. todo. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Chao, nos vemos la Claro próxima que sí, semana. muchas gracias. Hasta luego.